Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer se dio el pistoletazo de salida de la carrera hacia el desenlace de esta guerra, ¿y qué nos encontramos? Pues con alguna cosa que cantó de narices, por ejemplo. Hay que decir que llama mucho la atención que Trump solo invitó a su ceremonia a presidentes de ultraderecha como la italiana Meloni, y al argentino Milei. También llamó la atención que invitara a Xi Jinping, al que quiere camelar para que rompa con Putin bajo amenaza de que si no, irá a por China. Xi Jinping declinó la invitación. Pero lo que más llamó la atención fue el ninguneo que Trump le hizo a la Unión Europea y a Ucrania. No invitó ni a la von der Leyen, ni a Zelensky, ni siquiera al embajador ucraniano en Estados Unidos para salvar las formas. Y sobre todo, llamó mucho la atención que en la primera fila de los invitados estaban todos los multimillonarios del mundo mundial, a los que pretende entregarles el planeta por si lo que tienen se les hace poco. Y llamó mucho la atención que después Elon Musk hizo un discurso entusiasmado con Trump, y al terminar hizo el saludo nazi. La que nos espera. Ante el vendaval que se avecina, Putin y Xi Jinping han hablado hoy mismo, me imagino que para fijar una posición con respecto a Estados Unidos y Occidente en general. Xi Jinping habló de que las relaciones entre sus dos países son llevadas a un nuevo nivel, y confirmó que las relaciones entre Moscú y Pekín, cuyo núcleo se basa en la buena vecindad y amistad, la interacción estratégica integral y la cooperación mutuamente beneficiosa, están adquiriendo un nuevo nivel. Me imagino que ya se estarán preparando para la nueva realidad que el mundo tiene que afrontar, para capear el temporal Trump. Trump ya está firmando decretos urgentemente que cambiarán las normas mundiales, y en uno de esos que ya ha firmado o firmará en horas, está que prohibirá la prestación de asistencia militar y financiera a los estados si es contraria a los intereses de Estados Unidos. Lo que quiere decir que el famoso artículo 5 de la OTAN ya no existe, aunque en realidad nunca ha existido, y un tiro de gracia para Zelensky y para la Unión Europea. Donald Trump, al asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, planea firmar un decreto que podría cambiar radicalmente la política exterior del país. Según las filtraciones, una de las primeras decisiones de Trump será prohibir la prestación de asistencia militar y financiera a los estados si esto va en contra de los intereses de Estados Unidos. Este documento provocó una ola de discusiones incluso antes de la toma de posesión, ya que su adopción podría significar un cese inmediato del apoyo a Ucrania. Durante la campaña electoral, el equipo de Trump afirmó repetidamente la necesidad de poner fin al conflicto en Ucrania, calificándolo de contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos. Los representantes del entorno del nuevo presidente enfatizan que las enormes sumas asignadas para apoyar a Kiev podrían usarse para resolver los problemas internos de Estados Unidos. Esta declaración genera serias preocupaciones entre los aliados de Estados Unidos en Europa, que ven la ayuda estadounidense como un elemento clave en la confrontación con Rusia. Sobre esto en la Unión Europea, ya están temblando, llegando incluso a que Macron ha anunciado una especie de movilización militar encubierta, y Finlandia ha recibido órdenes directas de Trump. Y ha tenido que soltar el petrolero ruso en la sombra que tenía detenido acusado de romper cables en el Báltico. Finlandia se verá obligada a liberar el petrolero Igelese, con compensación por los daños causados. Toda una humillación. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué Trump ha humillado a la OTAN europea de esta manera? Todo tiene una explicación. Cuando la OTAN europea se puso gaito con Rusia y llevó una flota y aviación creyendo que asustaría a Putin, al bloquear de facto del Báltico para Rusia. Putin respondió apuntando el radar de los misiles de los sistemas de defensa aérea rusos S-400. Apuntaron a un avión de la OTAN sobre el Báltico. Llegó una orden de Estados Unidos de dejar de agravar la situación con la flota en la sombra rusa. En el mar Báltico, no lejos de la costa de Estonia, se está formando una flotilla de la Alianza del Atlántico Norte, según la publicación británica The Guardian. Al puerto de Tallinn ya han llegado una fragata holandesa, un buque de investigación naval y un dragaminas alemán. En un futuro próximo, serán reabastecidos por un dragaminas francés y varios barcos más de países de la OTAN. El jefe del grupo de trabajo, el capitán Eric Cox, dijo a los periodistas que la flotilla se ampliaría a 6 o 7 buques, y posiblemente más, según él, la principal tarea de estos barcos
será monitorear la situación en el mar Báltico y prevenir posibles incidentes, como los recientes daños a los cables submarinos, que han causado preocupación en los países de la región. La flotilla de la OTAN se convertirá efectivamente en cámaras de seguridad para el mar Báltico, que monitorarán infraestructura clave, incluidas las comunicaciones submarinas. Esta decisión se tomó después de las declaraciones de diciembre del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quien enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia de la OTAN en la región en el contexto del sabotaje contra los cables submarinos. La publicación finlandesa Yle informó anteriormente que la OTAN tiene intención de enviar hasta 10 barcos al mar Báltico. Se espera que la fuerza principal llegue en enero y las operaciones continuarán hasta abril. El aumento de la presencia de aliados, según los expertos, se debe a las crecientes tensiones en la región, así como a la necesidad de proteger infraestructuras de importancia estratégica. Mentira, esa parafernalia la hace la Unión Europea solo para sentirse alguien respaldada por su primo de zumosol Estados Unidos. Y cuando hacen esas declaraciones absurdas, Putin les dijo, mirad cómo tiemblo, y les apuntó con los S-400, a un avión francés. El caso es que todo indica de momento, solo de momento, que Trump no quiere líos con Putin, y en su discurso de investidura sentenció a muerte a Ucrania y de rebote a la Unión Europea, que se han quedado más pálidos que una montaña de harina. Los acontecimientos se van a precipitar. Hoy se publica que el Ministerio del Interior de Ucrania registra deserciones masivas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La guerra está perdida y nadie quiere morir por un régimen nazi. El Ministerio del Interior de Ucrania ha publicado estadísticas alarmantes que indican un fuerte aumento en el número de casos de abandono no autorizado de unidades, y deserción entre el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los datos del Ministerio del Interior, solo en diciembre de 2024 se iniciaron más de 15 causas penales por abandonos masivos en virtud del artículo correspondiente. Los expertos atribuyen este aumento al deterioro del estado moral y psicológico de los militares ucranianos y a la creciente crisis en el ejército. Los expertos atribuyen el aumento de los casos de deserción a varios factores. En primer lugar, muchos militares se enfrentan a condiciones de servicio difíciles, falta de equipo y cargas de combate prolongadas. En segundo lugar, el mando ucraniano se enfrenta a problemas en la gestión de personal, lo que empeora la moral de los soldados. Otra razón es el creciente descontento entre la población y los movilizados por las políticas del presidente Vladimir Zelensky. Así las cosas, la guerra se pone muy difícil para la Unión Europea, y por ejemplo, Macron anunció el inicio de la movilización en Francia, el 20 de enero de 2025. El presidente francés Emmanuel Macron presentó un nuevo proyecto destinado a movilizar más jóvenes voluntarios para fortalecer el ejército francés. El anuncio se produjo durante el tradicional saludo a los ejércitos en Cesson-Sevigné, cerca de Rennes. El jefe de Estado señaló que la situación actual exige que Francia sea flexible y esté dispuesta a adaptarse ante las crecientes amenazas. Macron enfatizó que los desafíos cada vez más acelerados, como la guerra en Ucrania, requieren un replanteamiento de los enfoques de la defensa nacional. El proyecto, cuyos detalles aún no están claros, consiste en reclutar jóvenes voluntarios para servir en la preparación del país ante posibles conflictos militares. El presidente dijo que la medida responde a los desafíos de la acumulación de amenazas que enfrentan Francia y Europa en su conjunto. ¿Esto quiere decir que la Unión Europea tendrá que afrontar ella sola la guerra de Ucrania? Si es así, es el anuncio de una movilización en toda regla. Sobre el asunto del Báltico, el Washington Post informó que las investigaciones que involucraron a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea no encontraron indicios de que los buques comerciales sospechosos de arrastrar anclas a lo largo del fondo del mar Báltico lo hicieran intencionadamente, o bajo instrucciones de Moscú. Los funcionarios de seguridad dijeron que las roturas de los cables submarinos probablemente fueron el resultado de accidentes marítimos no intencionados causados por tripulaciones sin experiencia. Y voy yo y me lo creo. La pregunta es, ¿quién estaba rompiendo los cables en realidad?
La aduana finlandesa ha confirmado que ha cerrado una investigación sobre si había motivos para sospechar que la tripulación del IGLS había cometido violaciones de las sanciones agravadas. Se produce un sorprendente cambio de rumbo tras meses de escalada de tensiones en los mares Báltico y Nórdico, que culminaron con la incautación el 24 de diciembre del petrolero IGLS, que supuestamente arrancó 5 cables con un ancla, uno de ellos eléctrico y 4 de comunicaciones. El arma criminal se encontró rápidamente y se publicaron conclusiones de que la tripulación había cometido un sabotaje, porque no podían ignorar las consecuencias de arrastrar el ancla izquierda por el fondo a una velocidad de 6 a 10 nudos. También se afirmó que la tripulación del petrolero planeaba cortar otro cable submarino de energía y un gasoducto. Antes de esto, se investigaron otros 2 incidentes de ataques de sabotaje en el fondo del mar Báltico, relacionados con barcos que transportaban combustible con destino o procedencia de Rusia. Con este motivo se celebró en Finlandia una cumbre especial de la OTAN en la que se anunció la iniciativa Baltic Sentry, para proteger la infraestructura submarina crítica en el mar Báltico. Después de lo cual los barcos de la OTAN entraron a patrullar el Golfo de Finlandia, el bloqueo del tráfico ruso y Kaliningrado estaban a la vuelta de la esquina. Rusia por su parte prometió organizar un sistema de convoyes militares y escoltar a los buques mercantes con buques de guerra, y recientemente, el complejo SI-400 iluminó con su radar el avión de reconocimiento francés Atlantique 2, sobre el Báltico. Y luego siguió el artículo antes mencionado en el periódico estadounidense. El giro brusco de los acontecimientos está sin duda asociado con la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Washington, con la posición de que es necesario poner fin a la Guerra Fría con la Federación de Rusia, que desembocaría en la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, el inspector jefe de la Oficina Nacional Finlandesa de Investigaciones Samuli Matainen, dijo al periódico Yle, que continuaba investigando el crimen cometido por IGLS, y que no haría comentarios sobre el artículo del Washington Post. Pero, ¿quién se tomará ahora en serio estas declaraciones? La decisión del tribunal finlandés de confiscar el barco y las mercancías, como parte de la reparación de los daños, debería anularse si las sospechas de comisión de un delito resultan infundadas, o no probadas, escribe Yle. Los expertos rusos creen que el propietario del barco será indemnizado por los daños. El caso es, que lo que hoy nos llamamos a nosotros mismos, el occidente colectivo, y además con grandilocuencia para dar la sensación que es la mayoría mundial, es una sociedad muerta, en manos del nazismo, que se quiere hacer dueño de todo el planeta cuando no representa ni al 15% de la población mundial, y ni siquiera somos los más fuertes, ni militar ni económicamente. Lo que vendrá a partir de ahora no será nada bueno para nadie, porque el elefante ya ha entrado en la cacharrería, y no veas tú, el ruido ensordecedor que va a provocar. De momento hoy mismo, la tregua con los palestinos salta por los aires. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó este martes que las fuerzas de defensa de Israel, bajo la dirección del Gabinete de Seguridad Política, lanzaron hoy una importante operación militar a gran escala para erradicar el terrorismo en la ciudad palestina de Jenin. Este es otro paso hacia el logro del objetivo que nos propusimos, fortalecer la seguridad en Judea y Samaria. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní donde quiera que extienda sus brazos, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Judea y Samaria, escribió Netanyahu en una publicación de X. Y Donald Trump acaba de afirmar en el primer día de su regreso a la Casa Blanca, que las naciones latinoamericanas necesitan más a Estados Unidos que el país norteamericano a ellas. Preguntado por una periodista sobre cómo ve las futuras relaciones con Brasil y América Latina, Trump aseguró que deberían ser geniales. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros les necesitamos a ellos. Nosotros no les necesitamos, ellos nos necesitan, todos necesitan a Estados Unidos, añadió. El republicano también reafirmó su reclamación sobre el Canal de Panamá, calificando de error la decisión del expresidente Jimmy Carter de ceder su control al país centroamericano. Esto es todo amigos, reciban un saludo.